Bienvenidos una vez más a su canal, su rinconcito de chismes, análisis y mucho amor por las telenovelas turcas y por supuesto por sus protagonistas. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón a muchos, una pareja que a pesar del tiempo, sigue generando muchísima conversación y especulación. Sí, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o mejor dicho, de Hande y Kerem, porque ya los sentimos como de la familia, ¿verdad? El título de este vídeo lo dice todo. Hande Kerem, su amor crece cada día. ¿Será para siempre? Una pregunta que nos hacemos constantemente, una esperanza que muchos fans mantenemos viva, y un misterio que intentaremos desentrañar juntos en los próximos minutos. Vamos a analizar su relación desde sus inicios en Senkalkam, pasando por los rumores, las confirmaciones, la ruptura, y finalmente, las señales que nos hacen creer que quizás, solo quizás, todavía hay una llama encendida. Pero antes de que empecemos a adentrarnos en este mar de emociones, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo, y así no se pierdan ningún chismecito jugoso de sus actores y series favoritas. Y por supuesto, dejen su like. Un like no cuesta nada, pero para nosotros significa un mundo. Así que si están listos para este viaje, vamos a empezar. Como muchos de ustedes saben, Hande y Kerem se conocieron en el set de Senkalkam, una comedia romántica que arrasó en todo el mundo. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones, todo gritaba amor. Y no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. La forma en que se apoyaban mutuamente en las escenas, las risas compartidas durante los descansos, incluso la manera en que se dirigían el uno al otro, todo apuntaba a algo más profundo que una simple amistad. Al principio ambos negaron cualquier tipo de relación sentimental, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero, seamos honestos, ¿quién les creyó? Los fans éramos como detectives analizando cada foto, cada vídeo, cada comentario en redes sociales, buscando pistas que confirmaran lo que ya todos sospechábamos: estaban enamorados. Creamos incluso hashtags, teorías complejas basadas en sus atuendos, en los lugares que frecuentaban, e incluso en la hora en que publicaban sus fotos. Era una obsesión sana, alimentada por la ilusión de ver concretarse un amor que parecía sacado de un cuento de hadas. Y finalmente llegó la confirmación. Después de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem hicieron oficial su relación. Fue una explosión de alegría para todos sus fans. Las redes sociales estallaron, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y el mundo entero celebró el nacimiento de este nuevo romance. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. La pareja perfecta, los actores más guapos y talentosos de Turquía, juntos, enamorados y felices. Compartieron momentos increíbles en redes sociales, viajes a lugares exóticos, cenas románticas a la luz de las velas, celebraciones con amigos y familiares, incluso pequeños gestos cotidianos que demostraban la profundidad de su amor. Nos hicieron partícipes de su felicidad y nos regalaron momentos inolvidables. Su amor parecía indestructible, un amor de película, un amor para siempre. Nos mostraron una conexión real, una complicidad que iba más allá de la pantalla, y eso es lo que realmente nos cautivó. No eran solo dos actores guapos juntos, eran dos personas enamoradas que compartían una vida y una pasión. Pero como en toda historia, no todo fue color de rosa. A principios de 2022, comenzaron a surgir rumores de una posible crisis en la relación. Se les veía menos juntos, sus publicaciones en redes sociales eran menos frecuentes, y la tensión en el ambiente era palpable. Las risas parecían haber disminuido, las miradas ya no eran tan cómplices, y las señales de alarma se encendieron entre sus seguidores. Empezaron las especulaciones sobre posibles peleas, diferencias irreconciliables, o incluso la intervención de terceros. La atmósfera se volvió tensa, llena de incertidumbre y preocupación. Y lamentablemente los rumores se confirmaron: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia fue un balde de agua fría para todos los que habíamos creído en su amor. Muchos fans se sintieron decepcionados, tristes y hasta enojados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Las especulaciones no se hicieron esperar: celos, incompatibilidad, presiones profesionales, la distancia debido a sus agendas de trabajo. Hubo muchas teorías, pero la verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió. La ruptura dejó un vacío en el corazón de sus fans,
un sentimiento de pérdida y desilusión ante la idea de que el amor perfecto no siempre es para siempre. Después de la ruptura, ambos se mantuvieron relativamente discretos sobre el tema. Hande se centró en su trabajo protagonizando nuevas series y películas que la consolidaron como una de las actrices más importantes de Turquía, y Kerem hizo lo propio, viajando por el mundo, explorando nuevos proyectos y expandiendo sus horizontes profesionales. Parecía que cada uno había tomado su propio camino y que el capítulo de Hande y Kerem había llegado a su fin. Se les veía enfocados en sus carreras, tratando de seguir adelante y superar el dolor de la separación. Se especuló sobre nuevos romances, pero ninguno llegó a confirmarse, como si aún estuvieran ligados a la memoria de lo que fue. Pero, como dije al principio, la esperanza nunca muere. Y en los últimos meses han surgido algunas señales que nos hacen creer que quizás, solo quizás, todavía hay una posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. La llama del amor, aunque tenue, parece seguir encendida, y los fans, como aves fénix, han resurgido de sus cenizas para alimentar esa esperanza. ¿Cuáles son esas señales? Bueno, para empezar, han sido vistos en los mismos lugares en varias ocasiones. No necesariamente juntos, pero sí en el mismo restaurante, en el mismo evento, en la misma ciudad. Coincidencias quizás, pero coincidencias muy sospechosas. Un café en el mismo local con días de diferencia, una visita a la misma galería de arte, incluso una simple caminata por las mismas calles. Demasiadas coincidencias para ser solo eso. Además, ambos han dejado pistas en sus redes sociales que han sido interpretadas por muchos fans como mensajes dirigidos el uno al otro. Canciones con letras significativas que hablan de segundas oportunidades, fotos con lugares que les recuerdan momentos especiales, comentarios sutiles que sugieren que todavía se tienen presentes. Hande publicando una foto en un lugar que Kerem mencionó que quería visitar, Kerem compartiendo una canción que Hande dijo que le recordaba a él. Pequeños detalles que no pasan desapercibidos para los ojos atentos de sus seguidores. Por supuesto, esto podría ser solo producto de nuestra imaginación y de nuestro deseo de verlos juntos de nuevo. La esperanza es el último que muere, dicen, y nosotros, los fans, nos aferramos a ella con uñas y dientes. Pero como dicen por ahí, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y la química entre Hande y Kerem era tan fuerte, tan evidente, que es difícil creer que se haya apagado por completo. Una conexión así no se desvanece fácilmente. Además, hay que tener en cuenta que ambos son personas jóvenes, con mucho talento y con una gran proyección profesional. Quizás la ruptura fue un momento de maduración, un tiempo para crecer individualmente y para darse cuenta de lo que realmente quieren en la vida. Y quién sabe, quizás se hayan dado cuenta de que lo que quieren es estar juntos. A veces necesitamos alejarnos para valorar lo que tenemos. Hay que recordar también que en el mundo del espectáculo, las relaciones son complicadas. Están expuestos a mucha presión mediática, a horarios de trabajo extenuantes y a constantes viajes. No es fácil mantener una relación sólida en esas condiciones. Quizás, la ruptura fue una forma de protegerse y de priorizar su bienestar. La fama puede ser un arma de doble filo, y a veces, el amor necesita un respiro para florecer. Pero ahora, con más experiencia y madurez, quizás estén mejor preparados para enfrentar los desafíos que implica estar juntos y para construir una relación más fuerte y duradera. Han tenido tiempo para reflexionar, para aprender de sus errores, y para entender lo que realmente importa en una relación. No quiero generar falsas esperanzas ni ilusionar a nadie, pero creo que es importante analizar todas las posibilidades y no descartar la idea de una reconciliación. Al final, el amor es impredecible y a veces nos sorprende de la manera más inesperada. El destino a veces juega con nosotros, pero también nos da segundas oportunidades. Hande y Kerem son dos personas increíbles, con mucho talento y con una conexión muy especial. Si deciden darse una segunda oportunidad, creo que podrían construir una relación hermosa y llena de amor. Un amor maduro, consciente y fortalecido por la experiencia. Y si no, pues les desearemos lo mejor en sus caminos individuales y seguiremos disfrutando de su trabajo y de su talento. Su felicidad es lo que realmente importa, ya sea juntos o separados. Lo importante es respetar sus decisiones y apoyarles en lo que hagan. Al final, son ellos quienes tienen que decidir qué es lo mejor para sus vidas y para su felicidad. Nosotros como fans podemos expresar nuestro deseo de verlos juntos, pero debemos aceptar su decisión final con respeto y comprensión. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos?
¿O creen que su historia de amor ha llegado a su fin? Me encantaría leer sus comentarios y saber qué piensan sobre este tema. No duden en dejar sus opiniones en la sección de comentarios, estaré leyendo cada uno de ellos. Quiero saber si comparten mi esperanza o si son más realistas sobre la situación. Y ahora, para recapitular un poco lo que hemos hablado hoy, hemos analizado la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde sus inicios en Senkalkam, pasando por la confirmación de su relación, la ruptura y finalmente las señales que nos hacen creer que todavía podría haber una posibilidad de reconciliación. Hemos explorado cada etapa de su relación, desde los momentos de felicidad hasta los momentos de dolor. Hemos visto que su amor fue una explosión de alegría para muchos fans, pero que también enfrentaron desafíos y dificultades. Hemos analizado las posibles razones de su ruptura y las señales que nos hacen creer que, quizás, todavía hay una llama encendida. Hemos examinado las pistas que han dejado en las redes sociales, las coincidencias sospechosas y el poder de la esperanza. Y hemos llegado a la conclusión de que al final, la decisión de estar juntos o no es solo suya, y que lo importante es respetar sus decisiones y apoyarles en lo que hagan. No podemos controlar sus vidas, pero podemos expresar nuestro cariño y apoyo incondicional. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las telenovelas turcas y por sus protagonistas. Y me encanta saber que hay tanta gente que comparte mi amor por este mundo. Este canal es un espacio para conectar, para compartir opiniones, y para celebrar el talento de estos artistas. Quiero agradecerles de todo corazón por estar ahí, por ver mis vídeos, por dejar sus comentarios y por suscribirse al canal. Sin ustedes, esto no sería posible. Gracias, gracias, gracias. Su apoyo es mi mayor motivación para seguir creando contenido que les guste. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a que dejen sus comentarios sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál es su opinión sobre su relación? Quiero saber qué piensan. Sus opiniones son importantes para mí y para la comunidad de fans. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Estén atentos a las próximas actualizaciones, porque quién sabe que quizás pronto tengamos noticias emocionantes sobre Hande y Kerem. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.